espacio Voz para el Cambio. En esta ocasión con un invitado de lujo para nosotros, que siempre lo tenemos, al hermano William Pérez Vega desde Puerto Rico y la maestra Paula Xiomara Méndez. William Pérez Vega es quizá el poeta vivo más grande que tenga Puerto Rico hoy, además de un maestro consagrado. Los poetas, cuando son maestros, son de lo más consagrado, de lo más estudioso, de lo más dedicado a su labor docente, a la labor no solo de enseñar las asignaturas que tienen a su cargo, sino de enseñar humanidad o de enseñar las asignaturas, sean en la literatura o en la ciencia, el área que le corresponda, la matemática, la física, la química, pero siempre con esa carga de humanidad. Así es que para nosotros siempre es un lujo tener acá, maestro, al poeta, al patriota William Pérez Vega, y nos acompaña la maestra Paula Xiomara Méndez para esta conversación. Así que adelante, Paula Xiomara. Muchas gracias, don Alfonso. Buenos días a todos los que están ahí con nosotros siempre compartiendo en este programa Voz para el Cambio. Para mí un honor poder conversar con el maestro William. Siempre que son estos temas, estoy muy contenta de poder llevar a cabo estos encuentros. Me gusta muchísimo hacer educación comparada y ver qué cosas son similares e iguales en nuestros países. A lo mejor nos llevamos una gran sorpresa y ojalá sea una gran sorpresa, porque la educación en nuestro país sabemos cómo anda, pero en Puerto Rico, como siendo un estado libre asociado, esperamos que la cosa por allí ande muy bien, ya que ellos pertenecen al imperio y el imperio siempre reza que por ahí todo anda perfecto y andan disponiendo de cómo tienen que andar las cosas en otros países. Entonces, vamos a ver un poco, tengo muchísima curiosidad por conversar con William, tengo mucho que comentar, mucho que preguntar y ver cómo realmente andan las cosas por nuestra querida y amada vecina isla de Puerto Rico. William, saludo. Ahí le dejo esos planteamientos inocentes de manera intencionada que le hace Paula Xiomara. No sabía que ya estaba ahí, caramba. Hace rato que el maestro está ahí, hace rato. No me fijaba que estaba ahí. Pensé que estaba esperando que entrara. Muy bienvenido, un placer conversar con usted, un alto honor para mí. Adelante, Estamos William. por aquí. Para mí es un gran honor participar de este programa junto a ti, a Paula y al amigo y hermano Alfonso, porque nuestros países son hermanos por encima de lo que disponga cualquier imperio o cualquier ente ajeno. Te estaba escuchando y pues un poco me reía porque es cierto que estamos bajo la tutela de ese imperio. Hay que recordar que Puerto Rico es lo que se llama un territorio no incorporado, que quiere decir que es propiedad de los Estados Unidos, pero no es parte de los Estados Unidos. Es lo que conocemos como una colonia de los Estados Unidos, donde cada vez se recrudece aún más esa relación colonial, porque ahora mismo ellos han designado, el Congreso de los Estados Unidos, una junta de control fiscal que toma las decisiones fundamentales en torno a la política, la economía y todo lo que tiene que ver con el país, todo lo más importante que tiene que ver con el país. De modo que los puertorriqueños no tenemos autoridad, según ellos, para tomar ninguna decisión que tenga que ver con los problemas y situaciones de nuestro pueblo, y entre esos problemas y situaciones está lo relacionado con el sistema educativo, que de hecho pues pasa por una situación muy crítica, así como en los otros sectores y áreas de la sociedad, como es el asunto de la energía, la vivienda, la transportación, los derechos humanos, los derechos de la mujer, y todo eso
pues se afecta por esa relación. Es decir, todo aquello que nos habían dicho, que nos habían metido miedo diciendo que nos iba a ocurrir si éramos independientes algún día, de que nos íbamos a quedar sin trabajo, que iba a haber problemas de pobreza, que iba a haber problemas en la educación, que íbamos a tener un montón de problemas, precisamente nos está ocurriendo bajo la tutela directa de los Estados Unidos, aquí en Puerto Rico. Y así es que estamos. Y estoy dispuesto, sí, a contestar cualquier pregunta y a dialogar sobre eso. Adelante, Paula. Bueno, que me he quedado un poco bastante sorprendida y además me perdí algo porque he tenido un poco de problema con la conexión y decidí salir y volver a entrar para ver si esto se solucionaba y efectivamente así ha sido. Entonces, pero me he quedado realmente sorprendida con lo que dice porque hay cosas que uno no las entiende mucho. Simplemente uno escucha y uno piensa que las mismas condiciones que están en Estados Unidos son las mismas que imperan en Puerto Rico, cuando uno no está muy de cerca, cuando uno no ha visitado, cuando uno no se empapa. Y caramba, qué pena, porque cuál es en esta etapa, en esta época donde se conoce y se valora tanto la libertad, da muchísima pena ver un pueblo que no puede tomar sus propias decisiones de una forma tan evidente como está siendo el caso de ustedes. Sí, así mismo es. No sé si Alfonso tenía otra pregunta adicional para tomarlas ambas o podemos seguir comentando. No, don Alfonso, adelante. William, a propósito de la educación, yo sí conozco que se han cerrado decenas y decenas de escuelas en Puerto Rico sin sentido, dejando niños sin aula y fusionándola con otros o teniendo que ir a una escuela mucho más distante, creando dificultad en el presupuesto de la familia. Y todo el tema de la pandemia, William, ¿cuál ha sido el impacto con el regreso a las aulas de manera presencial en Puerto Rico? Bien, fíjate, en Puerto Rico, como tú dices, pero no han sido decenas, ha sido centenas de escuelas, más de 600 escuelas se han cerrado por parte del gobierno durante los últimos 3 o 4 años. Eso implica una crisis porque, como tú dices, se desarman, se desmantelan comunidades, cambia la rutina de la gente, cambia la relación con el sistema educativo, se pone mucho más lejos de la gente pobre el derecho a la educación. Y eso tiene mucho que ver con el trabajo de la Junta de Control Fiscal, que lo que quiere es ahorrar, quitarle al pueblo para darle los fondos a los grandes, a lo que se llama los fondos buitres, a los dueños de los fondos buitres. Y en ese sentido se afecta el sistema educativo. De hecho, sobre un 50%, ayer estaba leyendo que sobre un 52% de nuestra población está bajo los niveles de pobreza. Y precisamente a esa población más pobre es que se supone atienda el sistema de educación pública en Puerto Rico. De modo que la inmensa mayoría del pueblo, son los sectores más pobres y son los precisamente más afectados por esa situación de la educación. En cuanto al retorno a la educación presencial, ustedes saben que aparte de la pobreza que ya existía y que continúa ampliándose en nuestro país, eso ha sido agravado y tocado también, desnudado por desastres como el huracán María, que pasó hace varios años, una serie de terremotos que ocurrieron y ahora la pandemia, que afecta obviamente a los sectores más pobres, aunque a veces se tienda a decir lo contrario. Y entonces, en el sistema educativo no hay un plan para ese regreso. De hecho, de los terremotos hace 2 años, del huracán hace ya 4 años, y hay escuelas dañadas que todavía no se han arreglado. Por ejemplo, en el sur, que es el área más afectada, y que las escuelas en todo el país están afectadas por un sistema de construcción que utiliza lo que se llama la columna corta, que no es sismo resistente. Y a pesar de lo que han recomendado los estudiosos, los
geomorfólogos del país de que ese problema se tiene que resolver, porque si no las escuelas pueden convertirse en la tumba de nuestro estudiantado y del personal docente y de todo el personal que trabaja en las escuelas. No se ha hecho prácticamente nada por resolverlo. Por ejemplo, el pueblo de Guánica, que es un pueblo del sur, que tenía 3 escuelas, quedó a partir de los terremotos solo con 2 escuelas. Y todavía eso hace 3, 4 años y eso no se ha arreglado ni una sola escuela en ese lugar. De modo que eso te dice que, aunque sí es cierto que hay fondos asignados, ahora mismo se habla de que hay 900 millones de dólares asignados para el sistema educativo, esos fondos. Y que aparte de eso, hay el presupuesto del Departamento de Educación en Puerto Rico es el más alto entre todas las agencias, sobre 3 billones de dólares asignados. Esos fondos no llegan a las escuelas, no llegan al estudiantado, no llegan a los pobres, no llegan al personal docente que ve que se afecta su retiro, que su salario no mejora, que las condiciones de trabajo son difíciles. De modo que el regreso a la educación presencial está marcado por esas circunstancias. Vaya, vaya, la situación realmente es dura y es difícil. Lo sentimos muchísimo. Yo hubiera querido que las noticias sean distintas y como en algunas ocasiones hemos conversado con otros países hermanos a través de don Alfonso, que siempre está estableciendo contacto con otras personas para ver cómo está la educación. Y nuestros países hermanos, lamentablemente, tenemos también situaciones similares. Y en este caso hubiera querido que sea distinto, simplemente por el lazo que tienen con Estados Unidos. Y es muy, para mí es poco comprensible lo que sucede, porque si se ha insistido tanto para que sean parte suya, yo entendía que iban a hacerlo también para ayudar a que haya una mejor calidad de vida para que haya un mejor sistema educativo y para que simplemente haya una relación donde haya simbiosis y donde se pueda haber todo lo bueno también para ambos países. Pero bueno, entonces el hecho es que ahora debe haber una situación de hacinamiento en las escuelas y me estoy imaginando situaciones de real dificultad. Entonces, para la docencia, para el desarrollo de la docencia en todos los niveles. Si de 3 escuelas nos estamos quedando con 2, eso significa que ha habido deserción y hay niños y jóvenes que no están asistiendo por las dificultades de lejanía o que hay un hacinamiento y hay aulas que tienen hasta cuántos estudiantes. Porque esto sí, bueno, puede haber fácilmente muchas aulas, muchos salones, grupos de 25 estudiantes, de 30 estudiantes, de 35 estudiantes. Y uno esperaría lo mismo que tú, lo sensato aconseja eso. De hecho, las normas que establece el propio gobierno del de Puerto Rico y de los Estados Unidos para enfrentar la pandemia, establece que debe haber un alejamiento de por lo menos 6 pies entre persona y persona. Y aquí el departamento dijo que entonces para bregar, ¿verdad? Para enfrentar la situación, pues que iba a ser un distanciamiento de 3 pies alrededor de cada estudiante. Pero en un salón, en una sala de clase, que ustedes conocen el tamaño de los salones, entonces que tú obligues a que estén allí 30 estudiantes, aparte del maestro y tal vez algún auxiliar que pueda haber, eso implica que ese distanciamiento no existe, de modo que ellos mismos violentan las normas que establecen al permitir y promover ese hacinamiento. Pero no debe extrañarnos eso que ocurre, porque cuando hablamos de Estados Unidos y países como Puerto Rico, en cada uno de ellos existen 2 países. Estados Unidos es un país donde el gobierno responde a unos sectores sociales poderosos y donde a su vez existe otro país inmensamente pobre también, donde hay cerca de 50 millones de pobres dentro de los Estados Unidos. Y ese otro país a veces muere en las calles, muere de frío, sufre hambre, sufre bajo salario, sufre marginación, sufre discrimen, porque hay
lo que se llama, lo que tanto se resume a veces al hablar de lo que se llama la lucha de clases. Son dos sectores sociales cuyos intereses son opuestos, y a ese sector que gobierna, que es el que controla los grandes medios de comunicación, que es el que se proyecta a través de esos medios, no le interesa el bienestar de los sectores más pobres, que somos la mayoría. Tiene usted razón, eso es así, eso es así. Y con respecto a la educación universitaria, háblenos un poco de esto. ¿Cómo está estructurada ya? ¿Cuántos años dura normalmente una carrera universitaria? El apoyo que se le ha dado. Tenemos allí educación técnica. Hay las mismas limitaciones para acceder a educación universitaria. Hay acceso a todo el mundo. Cuéntenos un poco. Sí, claro que sí. Aquí se supone que haya acceso a la educación porque la educación está establecido como un derecho en la Constitución. Pero es una Constitución que ahora mismo está subordinada a lo que decida la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal, por ejemplo, estableció hace poco que enmendaba 50 leyes que había aprobado el gobierno y la legislatura de Puerto Rico, de cantazo, así por decreto. De hecho, en Puerto Rico la legislatura y el gobernador firmaron una ley de retiro digno para garantizar el retiro al magisterio y a los retirados del país. Y la Junta decidió que eso no iba, y una jueza que ellos mismos nombraron decidió, siempre ha decidido todos los casos en contra de los intereses del pueblo, y decidió que esa ley no iba, y la eliminaron también. De modo que una de las consecuencias de las acciones de esa Junta de Control Fiscal es que ha recortado el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, que se supone que sea la universidad pública, la universidad del Estado, lo ha recortado a menos de la mitad. Y eso implica que hay menos derechos para el profesorado, menos posibilidades de preparación, puede haber cierre de recintos, puede haber cierre de programas, puede haber recortes importantes en los programas, y se va a afectar ese proyecto social que yo diría que es el proyecto social más importante de nuestro país, que es la Universidad de Puerto Rico, una de las mejores universidades de las Américas y del mundo también, porque ocupa una posición alta en esa escala donde se establece el nivel de las universidades. Entonces esas decisiones de la Junta que el gobierno también ha permitido están afectando ese derecho o esa educación a nivel universitario. Aquí para tú hacer un bachillerato, que es parte de la pregunta que tú hacías, pues se supone que sea por lo menos 4 años. La maestría se puede hacer en 5 años, 6 años, y un doctorado, digamos, más de sobre 6 años, 6, 7, 8 años, aunque se puede hacer en menos. Pero todos esos derechos, aparte de que ha aumentado el costo de la matrícula, también a nivel universitario, incluyendo en la Universidad de Puerto Rico, eso aleja cada vez más la posibilidad de que la gente se prepare. Aparte de que la gente, en el caso del magisterio, por ejemplo, hay miles de maestros y maestras que están abandonando el magisterio porque han convertido el Departamento de Educación y el lugar de trabajo en un lugar cada vez más inhóspito, que hace que el magisterio abandone eso y que cada vez menos personas quieran estudiar pedagogía. Bueno, con el permiso de ustedes dos, vamos a hacer una brevísima pausa y retornamos con el maestro poeta William Pérez Vega y la maestra Paula Xiomara Méndez. A la pausa, señor director.